Bueno, Nicanor Parra, obras completas. 1. Nicanor Parra, obras completas. Y es este dígrafo, esta E y esta T unida, que nosotros asociamos sobre todo con la palabra and, porque la vemos más en inglés, pero bueno, es et. Obras completas, et algo más, y sale una cruz, pero no es una cruz, no es el signo matemático de la suma, es una cruz como la de sus sonetos del Apocalipsis, es una cruz que indica o un fallecimiento, cuando estamos hablando de un autor, o un error textual. Bueno, en filología no ahora mismo, porque claro, luego está el doble obelisco. Bueno, no es un signo de suma, es una cruz. Es 1935-1972 y el segundo volumen es 1975-2006, con lo cual hay unos años que se ha saltado. O sea, es 1935-1972 y el siguiente ya es 1975-2006. Publica Galaxia Gutenberg en 2006, y luego el Círculo de Lectores, que publica las cosas de Galaxia Gutenberg. O sea, ese es lo mismo. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, claro, el primer volumen es lo que quiero decir, entiendo. Primer volumen en 2006 y el segundo en 2011. Y mucha gente solo tiene el primero porque luego se despreocupó de que saliera. Pero da igual, porque por lo visto hubo solo 1500 ejemplares, lo cual es una locura, especialmente para un poeta de tanto éxito como Nicanor Parra, con lo que esa edición es inencontrable, o si se encuentra, pues se encuentra el primer volumen, solo el primer volumen, por 200, 300 euros. Así que menos mal que tenemos esta nueva antología muchísimo más asequible. Bueno, pues un poco antes, claro, bueno, estoy viendo, hay una edición de 2500 ejemplares, una edición previa, que es, vamos a ver, puede que sea... Obras Públicas, tiene 2500 ejemplares. Obras Públicas, que es una obra que casi a Parra le conviene que no se difunda. Y luego resulta que, por lo que he leído, esta edición de la Galaxia Gutenberg tiene 1500 ejemplares. O sea, menos todavía que una obra que le puede acarrear problemas a Nicanor Parra. Obras Públicas, Santiago de Chile, WRS Producciones, no sé lo que es, 2006. Este libro fue presentado como un catálogo de la exposición Obras Públicas realizada el año 2006 en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en el cual el arte visual de Parra se transformó en monumentales instalaciones como El Pago de Chile. Había, por supuesto, otras obras, pero la polémica fue El Pago de Chile, donde, dice el estudio bibliográfico, solo bibliográfico, dice el estudio, donde aparecen los presidentes de la República de Chile ahorcados y colgados del techo. Entonces, esa obra tan polémica tuvo 2500 ejemplares, y resulta que la edición más completa de su obra, con una introducción fantástica, 2500, solo 1000 más. Bueno, y aquí acaba este estudio. Luego añade Temporal en el año 2014, obra escrita en enero de 1987 y extraviada durante más de 20 años, que esa es otra. Ninguna colección de obras completas de Nicanor Parra va a serlo, salvo en modo irónico. Precisamente añade eso, obras completas y algo más, lo que quiere decir que ya no, que desde luego no son completas. Bueno, pues quedan muchísimos inéditos, obras perdidas de Nicanor Parra, que esperemos pues vayan saliendo de la manera más conveniente para todos, es decir, que no vayan saliendo como espinas o como espinas cuando alguien rueda por una tunera, cuando alguien rueda por una chumbera, sino que esperen a tenerlas todas y entonces hagan una edición gruesa, voluminosa, obra gruesa, en un solo volumen, en papel Biblia ya de una vez, y que dejen de marearnos con ediciones y reediciones. Claro, alguien dirá, pero así se perdería el espíritu de cada uno de los libros de Parra, que por las fotografías de las portadas pues vemos que es muy variado. En unas obras completas quizá el espíritu particular de cada libro de Parra se perdería, pero bueno, para eso están las fotografías, incluso a color si se quiere, como las que tiene este estudio
bibliográfico para saber, en fin, de qué pie cojeaba cada obra. Bueno, me había quedado leyendo este avance de la entrevista que tanto me ha costado conseguir, es decir, he perdido un artículo gratuito de El País. Y bueno, estaba diciendo que lo de los heterónimos son un chiste de Pessoa que ya no funciona. Y en fin, había hecho esta larga pausa para hablar de la influencia del chiste en Nicanor Parra. Juan Ramón Jiménez y la poesía chilena, otra sección. Y empieza hablando Nicanor Parra otra vez de Borges, con quien tiene muchísimo que ver. Es que claro, es una ficción poética, el decir, tú vienes buscando lo que te da Borges. Borges te da el pasado de una rosa amarilla que estuvo en la pluma de tantos poetas del pasado y en la memoria, en una calle solitaria de Bagdad donde estaba la moneda perdida. Yo de eso no tengo, si quieres te doy un yogur. Esa es la teoría o la ficción, lo que intento, pero él tiene muchísimo que ver con Borges, por supuesto que tiene muchísimo que ver con Borges, porque de alguna manera ambos poseen dos llaves que abren una misma arca, dos llaves que abren incluso la misma cerradura por distinta embocadura. Una vez a Borges le preguntaron qué pasaba con la poesía chilena y dijo, ¿qué es eso? Y le dijeron que ahí estaba un premio Nobel que era Pablo Neruda. Y dijo, ya lo dijo Juan Ramón Jiménez, un gran mal poeta. Sobre estas palabras de Borges, bueno, naturalmente quienes hayan leído a Borges y sobre todo quienes hayan escuchado a Borges a través de los testimonios de sus amigos, el Borges oral, bueno, es que curiosamente coincide también de alguna manera con la definición que hacía José Guillermo García Valdecasas de Borges. Él decía que Borges era el enano más grande del mundo. Un gran mal poeta también va en esa línea, pero hay que recordar cuando Borges habla de ripios, mala poesía, que le gusta, que va desde Miguel de Unamuno, versos feísimos que me gustaban, y dice Borges, e incluso Bernardo López, que a quien tan cerca tenemos, Bernardo López, el de Oigo, patria, tu aflicción, y bueno, la oda al 2 de mayo, o al... ¿Cómo no me sé esto de memoria? Anda, y lo primero que me sale es una de estas agencias una de estas agencias que desmienten noticias falsas, y veo que nuestra incultura ha llegado a tal extremo que parece ser que una fuente oficial ha dicho que oigo patria tu aflicción. Lo que sigue no es el poema. Bueno, que ha circulado que es de Espronceda, pero ¿qué tienen aquí en la cabeza? Porque esto es una parodia, es que ni siquiera es el... Bueno, claro, ya sí, es una parodia de un señor que lo ha presentado como si fuera de Espronceda, menuda locura. Vamos a ver si puedo recitar correctamente la oda al 2 de mayo de Bernardo López. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Esta eufonía, que puede resultar hasta la campana y el cañón, puede resultar hasta ridícula, en realidad es que es plenamente eufónica y a Borges le gustaba. Hay varios tipos de ser malo en poesía, y con muchos de ellos se puede acertar y ser un gran poeta. Es muy ambiguo esto de un gran mal poeta. Parra lo toma por donde quema, por donde pincha. Es decir, que es un mal poeta. Es un mal poeta, y dentro de ser un mal poeta es un poeta célebre, etc. Y dice, pero claro, hay que entender tanto a Borges como a Parra. Y dice, dice Parra, y eso que Neruda todavía no había descubierto el kitsch. Y le preguntaron por Nicanor Parra, y dijo,
No puede haber un poeta con un nombre tan horrible. Ese chiste, desde luego, esa boutade, esa trouvaille, es lo primero que dijo Borges sobre Nicanor Parra. Sobre Pablo Neruda. Una revista puso en la portada una foto que decía «El poeta de Isla Negra, Nicanor Parra». Neruda vio eso y dijo «Esta es la cabeza de una maniobra internacional anti-Neruda, pero yo voy a descargar todo mi poder en la cabeza de Nicanor Parra». Y dicho y hecho, descargó todo el poder del Partido Comunista Internacional. Creo que esta selección refleja bastante bien el perfil, la silueta de Nicanor Parra, y son sus propias palabras, por eso decía que presentar a Nicanor Parra es lo más fácil del mundo porque lo hace él mismo. Siguiente sección, la publicación de las obras completas, que ya hemos dicho que no son completas ni por asomo ni cosa parecida. Dice, sorprendido. Yo leo esos poemas y no me siento el autor. Pienso que nunca fui el autor de nada porque siempre he pescado cosas que andaban en el aire. Y eso es enteramente cierto. Siempre se lo presenta como un destructor, como el antipoeta. Él mismo se presenta como el antipoeta, como alguien que hace algo completamente distinto, que pasa de las tradiciones, que pasa de la literatura, de esa tradición en la que Borges se ha creado un mundo tan original, pero es que no es así. O sea, no es así. Al igual que no es así en esos poetas con fama de conversacionales, esos poetas que están tranquilamente hablando, como Celaya, esos poetas como el autor de Ancia, como el poeta vasco, bueno, como tantos otros, empezando por Cernuda, que en los libros dice es un poeta conversacional, coloquial. No, lo que pasa es que tú no coges las citas, es que tú no tienes cultura literaria para ver que ese lenguaje que aparentemente es sencillo, cotidiano, con el cual suele el hombre hablar con su vecino, tú no te das cuenta de que eso es literatura pura y puede ser literatura oral, algo a lo que se dedicó mucho su hermana Violeta, o puede ser literatura escrita, puede ser literatura escrita clásica, plenamente clásica. Y por ejemplo no, lo tenía anotado además con el índice mayor. Por ejemplo, en su defensa de Violeta Parra, que por lo visto hay un museo Violeta Parra, que espero que haga mención sobre todo o haga hincapié en su actividad como folclorista, como tradicionista, porque si es como cantautora, etcétera, quizá, bueno, en fin, hay una defensa, entendemos que integral, una defensa de su hermana, de Violeta Parra, y empieza así. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Claro, es la estrofa sáfico-adónica de Esteban Manuel de Villegas, con lo cual, que sea antipoesía, debe entenderse en sus justos términos. Esto es una parodia, pero evidentemente la parodia está dentro de la tradición, no ha dinamitado nada y ha creado un orden nuevo, todo lo contrario, se mueve muy cómodo dentro de la tradición. Tradición, por cierto, de la que Manuel Morales Borrero dice: bueno, él nos recitaba en clase, por supuesto, la estrofa sáfico-adónica al tratar de la métrica, como uno de los pocos ejemplos en los que esta forma había tenido desarrollo en Esteban Manuel de Villegas. Y él decía, dulce vecina de... Vaya, ahora no la recuerdo en su forma exacta, porque evidentemente grande enemiga de la zarzamora es un juego por lo de Parra. Si busco Esteban Manuel de Villegas, naturalmente me va a salir la estrofa sáfico-adónica en Wikipedia. Naturalmente me sale un fantástico grabado de Esteban Manuel de Villegas, de Pedro Pascual Mole, según dibujo de Charles-François de la Traverse, para la edición de Sancha de 1774, todo maravilloso. Y por supuesto nos sale la estrofa sáfico-adónica de las latinas, del libro cuarto de la segunda parte de las eróticas y
El libro era Las eróticas y... Ah, claro, es que era extraño. Eróticas y amatorias, no tiene sentido. Eróticas o amatorias, donde se ve que el poeta está dudando qué palabra es la palabra perfecta, eróticas o amatorias. Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido, vital aliento de la madre Venus, céfiro blando. Y Parra lo cambia por grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Claro, al recitar esto, don Manuel Morales nos decía la gallina, porque es como en esos juegos que hacían Lorca, Alberti, sus amigos, ¿verdad? En la residencia de estudiantes y cuando tenían tiempo, que era la mayor parte de las veces, porque esos, no, en fin, eran unos señoritos que no estaban ahí haciendo nada más que jugar a la poesía. Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido, vital aliento de la madre Venus, y decía don Manuel Morales, la gallina, porque en esta forma no le ha dado tiempo a decir nada de utilidad. Y durante mucho tiempo yo entendí mal este poema, porque yo pensaba que efectivamente no decía nada, y que todo esto eran imágenes, metáforas, todo esto eran vocativos de algo que no se decía, de algo figurado, pero es que se dice. Es decir, el dulce vecino de la verde selva, el huésped eterno del abril florido, el vital aliento, claro, por ahí, pero tampoco mucho, aliento, el vital aliento de la madre Venus, todo eso es el céfiro blando, le está hablando al céfiro blando, y el céfiro blando es dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido, y podríamos haberlo identificado un poco en vital aliento, pero es que nos ha dicho de qué está hablando, pero no nos hemos enterado. Porque, o sea, es que no nos dice nada. Está hablando del céfiro blando y sinceramente, ¿qué nos importa el céfiro blando? Mucho arroz para tan poco pollo. Bueno, pues Nicanor Parra hace el juego de sustituir el céfiro blando por Violeta Parra. Pero claro, hay que conocer la tradición poética occidental, hay que conocer la poesía clásica para saber qué está haciendo Nicanor Parra. Si uno llega de la calle, del lenguaje de los móviles, del más pues no va a entender el juego humorístico que está haciendo Nicanor Parra. Bueno, sigo comentando el anuncio de El País, la avanzadilla. Bueno, a propósito de yo leo esos poemas y no me siento el autor. Pienso que nunca fui el autor de nada, porque siempre he pescado cosas que andaban en el aire, efectivamente. Cultas para parodiarlas o populares para transformarlas, como ese chiste de el problema es que tenemos que comer mierda, la ventaja es que hay mucha. Él toma cosas y es no un poeta decentón, pero sí es un poeta paródico. Ese anti debe entenderse como parodia, no como destrucción. Es como el anticristo. El anticristo es el que está enfrente de bueno, no sabría muy bien la relación de la antipoesía con el anticristo. Habría que desarrollarlo más y seguramente ya se ha hecho. Otra sección, Tierra de Fuego y la Infancia. De hecho, claro, ahora que hablo del anticristo, debo confesar que a mí Nicanor Parra siempre me ha gustado y siempre me ha parecido divertido, y siempre, al igual que estos poetas modernos mexicanos como Anwar Zúñiga, los poetas de Hermano Cerdo, yo veo estos poemas, esto está bien hecho, esto es un buen poema. Un poco como cuando Julián Marías fue a ver Trainspotting y se quedó así. Extraña película, tituló la reseña, pero dijo, esto está bien, es una buena película. Bueno, pues eso, que no estoy comentando esta sección de Tierra de Fuego, sino la anterior, que se quedaba diciendo así, que coge cosas que andaban por el aire. Bueno, pues eso, que no es un poeta decentón, pero es un poeta paródico que con los elementos dados de una tradición en la que está, pues hace cosas muy originales y está en esa tradición. Y es que dice, yo hago antipoesía. Bueno, pero aquí tengo... ¿En qué libro? Vamos a ver. Esto está en la página 396.
la 396 pertenece a la selección del libro, pertenece a de discurso, no, esto tiene que estar mal, según esto, Maimai Peñi ocupa unas 100 páginas, más de 100 páginas, no puede ser. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa, claro, es que no le ponen el nombre a los poemas de Maimai Peñi, de la obra Discursos de sobremesa. Bueno, pues en Discursos de sobremesa carga contra los detractores de la poesía, y dice, van a tener que pedirnos, o sea, los detractores de la poesía, con lo cual él toma la bandera, el estandarte, se convierte en el gonfaloniero de la poesía. Van a tener que pedirnos perdón en cuclillas. Ha quedado de manifiesto que se le puede hacer la pelea a la prosa, la cenicienta de las bellas letras. No tiene nada que envidiar a sus hermanastras. Goza de buena salud en opinión de justos y pecadores, señores Fukuyama, Gombrowicz, Stendhal, Platón y compañía ilimitada. Él como poeta habla contra aquellos que predican, Fukuyama, el fin de la historia, venga, vamos a apagar la luz, vamos a irnos y apagar la luz, viene a ser lo que defendía Fukuyama, porque el capitalismo ha triunfado, la historia hegeliana ya ha alcanzado su último estadio, todo está bien. Luego vino el atentado de las Torres Gemelas, por supuesto, y eso sirvió de excusa para decir que Huntington tenía razón. Bueno, pero Fukuyama es un Mindundi, y luego el conde pederasta Gombrowicz, como lo llamaba Borges en privado, haciendo juego con lo de ser polaco, que todos son condes, y todos los polacos que en el siglo XVIII aparecían como aventureros, como escritores, eran condes. Y Stendhal, quizá el único que tiene algún derecho a hablar de literatura, más desde luego que el juguetón Gombrowicz. Curiosamente no se siente identificado Parra con Gombrowicz y con ese mundo de Sábato, del margotinismo, pero sobre todo es Platón y compañía, los que quieren acabar con la poesía. Bueno, pues Nicanor Parra toma la bandera de la poesía y se dirige contra los detractores de la poesía, contra quienes defienden la prosa. Bueno, Tierra de Fuego en la infancia, me había quedado por ahí, en este perfil que nos da este anuncio. He pasado con un nieto, el Tololo. Es el autor de frases muy fenomenales. Ahí están las antenas, los palpos de Parra captando todo lo que puede. Es autor de frases muy fenomenales, esa manera tan coloquial, muy fenomenales, que usa para presentar el lenguaje infantil. Lo primero que dijo fue Dadn y después Duke. Años después le dije, ¿usted me va a contar qué quiso decir con Dadn? En ese tiempo yo estaba traduciendo el Rey Lear y para hacerlo estudió la métrica inglesa, la métrica shakespeariana, con un afán meticuloso y minucioso, envidiable, y desde luego que ya quisieran tener muchos traductores de Shakespeare. O sea que no es un terrorista que dinamita todo, no, en absoluto. En absoluto, ha intentado traducir a Shakespeare con el máximo cuidado métrico, intentando buscar la sonoridad perfecta, la sonoridad que perfectamente pudiera adaptarse al estro poético de Shakespeare. Yo estaba traduciendo el Rey Lear y me paseaba de un lado a otro, y él estaba en su cuna y yo recitaba I thought the king had more affected the Duke of Albany than Cornwall. Y pensaba, ¿cómo traduzco esto? Y él ahí pescó el Duke, el duque de Albión, de San Albans, de Verulami, el duque, llamémoslo Albania, pero la Albania de Inglaterra, el duque de Albania, que de Cornualles. Y pensaba, ¿cómo traduzco esto? El Duke. Y digo, ¿y el Dadden? Y me dijo, to be or not to be, that is the question. That is Dadden.
Dutton. La N no sé de dónde sale, pero bueno. Una vez la directora de... Es como una cosa que tuvieron, una estupidez con la que se trajeron con la que se manejaron los seguidores de una serie de dragones y tetas en las que alguien decía una frase ininteligible y al final era sujeta a la puerta. Bueno, pues una cosa así. Al final era Dacis. Una vez la directora de colegio citó una reunión urgente a su mamá porque pasaba lista y el tololo no contestaba. Entonces le dijo: oiga, compadre, ¿por qué no contesta cuando paso lista? No puedo, porque yo no me llamo Cristóbal, ahora me llamo Hamlet. Desde esa época yo renuncié a la literatura y me dedico a anotar las frases de los niños. Pues es una semblanza muy correcta, muy plena y en muy pocas palabras. El que quiera más datos, por supuesto, aparte de el último apaga la luz, aparte de eso está el portal de Nicanor Parra en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con amplísima bibliografía, la voy a enlazar. Biblioteca de autor dedicada al poeta chileno Nicanor Parra, ganador de prestigiosos premios internacionales y candidato al Premio Nobel de Literatura. Y hay que decir que tiene muy poderosos valedores, viene aquí en la contraportada. El último apaga la luz es una amplia y cuidada selección de la obra de quien, según Harold Bloom, es incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente, es decir, el autor de El Canon Occidental, uno de los críticos más influyentes, lo considera como, claro, por supuesto, como digno del Premio Nobel y de muchísimo más. Luego está el otro fiador, que es Roberto Bolaño, y es por lo que empieza esta. Todo se lo debo a Parra. Pero claro, esto para mí es como el abrazo del oso. Esto indudablemente, creo que se puede afirmar que... Indudablemente creo que sí, que se puede afirmar que Roberto Bolaño lo ha aprendido todo de Parra, pero no lo ha entendido, no ha entendido nada. Bueno, de Parra y de Borges, precisamente de Parra y de Borges. Pero lo que en Parra es una broma ligera, etérea, que apenas pisa el suelo, en Bolaño se convierte en una cosa muy pesada, en una broma muy pesada y sin gracia. O sea, indudablemente él ha aprendido de Parra, pero ha aprendido muy mal, al igual que ha aprendido también muy mal de Borges. En cuanto a Harold Bloom, pues no se ha muerto nadie, lo han nombrado el líder o imán supremo de la literatura universal, pero bueno, en fin, que se sepa que Nicanor Parra tiene un predicamento y un prestigio innegable y un prestigio enorme y colosal, a pesar de que escriba hueón y esas cosas. Y muchas veces nos puede parecer un imbécil y otras un genio, o un cursi, o un hortera. Tenemos sus ecopoemas, que es que está en la beta más detestable del progresismo. Pero yo es lo que digo siempre, indubio pro reo. Cuando alguien nos parezca como Lars von Trier, dudemos entre si es un genio o un gordo idiota, y salido, pues indubio pro reo, será seguramente un genio. Y sí, indudablemente Nicanor Parra es un genio, qué diablos, sí, es un genio poético. Y no porque lo diga Harold Bloom, y no porque lo diga Roberto Bolaño, y tampoco porque lo diga yo. Eso tiene que verlo el lector, que entre aquí, que haga de último y apague la luz después de haberse leído esto, y que, en fin, y que vea él mismo si tenemos razón, seres tan dispares como Roberto Bolaño y yo, y en medio Harold Bloom. Bueno, en fin, no tiene ninguna validez que yo diga que sea un genio. Me parece un genio, ya está, me parece un genio. Luego ya que cada cual considere lo que vea oportuno. Bueno, la entrevista ha terminado, hemos ido a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes y luego tenemos la entrada en Wikipedia, que es muy completa y procede en su mayoría de los datos aportados en esta edición de Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg. Hay muchísimas fotografías,
gran material gráfico. Supongo que la edición de Galaxia Gutenberg también tendría láminas en color, pero bueno, esto para el precio al que está la edición de Galaxia Gutenberg,